Y que me dé entrada al Facebook para así tener oportunidad de compartirlo en directo. Escucho un ruido de fondo. ¿Acá conmigo? Ya, sí, ya se quitó. Perfecto. Yo creo que es este justamente. Nada más. Creo que ya. Bueno. Muy bien. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este evento que vamos a comenzar el día de hoy dentro de una jornada de diálogos con defensoras de derechos humanos. La Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el marco de las actividades del Bloque de Derechos Humanos y su interpretación judicial de la licenciatura en Derecho, estamos muy contentos de poder tener el honor de contar con estas defensoras en materia de derechos humanos que han marcado una huella y la siguen haciendo en nuestro país, y justamente con esta finalidad de que todos conozcamos a qué se refieren estos derechos que todos tenemos para nuestra dignidad. Y bueno, para efectos también de esta presentación, les solicitamos atentamente que nos acompañen vía Zoom, mantener silenciado su micrófono y que nos puedan apoyar a compartir sus dudas y comentarios a través del chat para al final de la disertación hacerlas del conocimiento de nuestra ponente. Previo a hacer la presentación de nuestra ponente, quisiera hacer una breve reflexión respecto de la importancia del día de hoy, 22 de abril, que es justamente en el 2009 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama a este día como el Día Internacional de la Madre Tierra. Y al hacerlo, los Estados miembros han reconocido que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar común, a la vez que expresaron su convicción de que es necesario promover la armonía con la naturaleza para lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales del presente y el futuro. Fin de la cita. Esta fecha también es de gran significado para los ambientalistas, además de lo que les acabo de compartir, de ser el Día Internacional de la Tierra, pues también estamos justamente celebrando el día de hoy el primer año de la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y en el Caribe, el Acuerdo de Escazú, que justamente nuestra invitada de honor el día de hoy va a tener una participación importante en esta reunión de las partes COP primera o COP 1 de este acuerdo regional. Sin embargo, no quiero dejar de reflexionar y que no olvidemos, para los tapatíos especialmente, que esta es una fecha que nos ha dejado una cicatriz tremenda. Esto en el año de 1992, cuando se tuvieron estas explosiones provocadas por el pésimo manejo en combustibles por parte de Pemex. Esto pues ha convertido también esta fecha en un tema muy, muy delicado y fúnebre, y también de advertencia que no se debe de olvidar, no nada más para los tapatíos, sino también para todo el mundo. Pocos saben, de hecho, que esta tragedia detonó la creación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en un México que desafortunadamente en el tema ambiental sigue siendo siempre reactivo. Y bueno, una vez realizada esta pequeña reflexión que esperemos que nos prepare para esta gran disertación, tengo el honor de presentarles a la doctora Isareli Rosillo Pantoja, quien tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, es investigadora y abogada litigante en materia de derechos humanos y medio ambiente. En su trayectoria destaca la elaboración de 20 legislaciones locales para el Estado mexicano y 3 internacionales, así como su incidencia en la elaboración de diversos planes y programas en materia ambiental. Elaboró la primera ley de economía circular para México en el estado de Quintana Roo y también para la República Dominicana. Ha trabajado para diversos organismos internacionales, así como autoridades internacionales y nacionales, entre los que destacan el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, ONU Medio Ambiente, Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, Agencia de Cooperación Japonesa, JICA, Ministerio de Medio Ambiente del Perú, República Dominicana, Semarnat, Cámara de Diputados en México, gobiernos locales, entre otros. Debido a su trayectoria en materia ambiental,
Ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan que es miembro del Comité Mundial sobre Desarrollo Sostenible, de la organización fundada por el Premio Nobel de la Paz, Rajendra Kumar Pachauri. También la presea Ignacio Ruiz Calado como distinción otorgada a queretanos distinguidos en el año 2019 por el Ayuntamiento del municipio de Querétaro, México. También tiene mención honorífica del primer Premio Nacional de Investigación de Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género, distinción otorgada por la Cámara de Diputados del Estado mexicano. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, así como autora de varios libros y artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Su ponencia es justo respecto al litigio estratégico, siendo pionera en este tema ambiental y, bueno, en un caso muy específico en Querétaro. Y pues muy bienvenida, querida doctora, y pues también maestra de una servidora inspiradora. Gracias por acompañarnos. Le dejo el uso de la voz. Muchas gracias a la maestra Marcela Fernández, también gran colaboradora y defensora desde muchas trincheras de los derechos humanos y del medio ambiente sano. Para mí es un honor estar en esta casa virtual del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Ciencias Sociales, específicamente con los alumnos que están formándose como futuros defensores de los derechos humanos. Bueno, el caso que voy a presentar el día de hoy es para mí por demás importante compartirlo desde las experiencias que se han vivido en la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas, especialmente por hacer efectivo el principio de autodeterminación, materializar los efectos de la consulta libre, previa e informada, y aunado a ello, la vinculación a la jurisprudencia vinculatoria que tiene México derivado de formar parte del sistema interamericano de derechos humanos. Como antecedentes, quiero señalar que este es un caso importante porque se da 6 meses después de la reforma en materia de derechos humanos que nosotros tenemos en México. El caso se presentó el 23 de diciembre del año 2011. Involucra a diversas comunidades indígenas, como lo vamos a señalar acá, y representó grandes retos. Primero, porque recientemente, en esa fecha, se acababa de aprobar la reforma en materia de derechos humanos. Segunda, porque no teníamos un antecedente sobre los efectos y sobre todo el procedimiento de acreditar un interés legítimo dentro de los juicios de amparo, que fue una de las cuestiones que ganamos, ¿no? con la reforma constitucional, y también porque no teníamos una ley de amparo que en su momento reconociera un amparo colectivo. Entonces, ante esas barreras, se nos presenta este caso, en donde las comunidades habían levantado la voz para que no se instalaran la actividad de producción avícola en su territorio y en los territorios coadyuvantes a las otras comunidades, ¿no? La más cercana está a una distancia de 500 metros y las otras en los alrededores. También pongo como antecedente que se tuvo una norma oficial mexicana para prevenir la gripe aviar cuando nosotros tuvimos la epidemia respecto a la influenza. Entonces, esta norma oficial mexicana marcaba como obligación que no se instalaran granjas avícolas a menos de 5 kilómetros a la redonda de comunidades o localidades donde se tuvieran aves de traspatio. Esto es importante porque en un contexto de pandemia COVID-19, como nosotros lo hemos vivido ahora, y con el último informe de la Organización de Naciones Unidas, publicado en el año del 2020 sobre riesgos de futuras pandemias en relación a las enfermedades emergentes,
La ONU refiere que estas enfermedades emergentes son enfermedades de nueva aparición o a enfermedades que ya se habían erradicado en el mundo y que han vuelto a surgir derivado de acontecimientos como ambientales o socioambientales. Y entre las enfermedades emergentes que Naciones Unidas reconoce que han sido las más fuertes y que estamos en riesgo ha sido el ébola, el SARS-CoV, en donde se encuentra el COVID, y hay muchísimas denominaciones de SARS-CoV. Nosotros sabemos que SARS-CoV-19 es este virus al cual nosotros nos hemos enfrentado estos años, pero hay otros coronavirus que se encuentran en ese grupo. También la gripe aviar, que específicamente ya hay evidencia científica y demostrada que sea mutación de este virus aviar en humanos. Entonces, partiendo de este contexto, vamos a entender a este fenómeno de enfermedades emergentes como la zoonosis. La zoonosis es toda aquella enfermedad animal de virus que pueden ser transmitidas a humanos. Y esto lo tenemos en un contexto de pandemia. Por ello, el caso es demasiado relevante porque estamos hablando de ya más de 11 años, ¿no? En donde se empezó a hacer valer esto y donde pues había cierta muy incrédulos en relación a la defensa de que esto pudiera tener un riesgo, ¿no? Y que hubiera una mutación del virus o un riesgo inminente de mutación a personas. Pero además, también como estrategia de defensa, se materializa los principios rectores o reyes del derecho ambiental, que es el principio de precaución, de prevención, que son rectores de todos los derechos humanos, pero en especial para la materia ambiental tiene una connotación importante. También el principio indubio pro natura, que se hace materializado como un argumento, y recordando que los principios juegan un papel muy importante en el litigio estratégico, porque los principios se consideran mandatos de optimización. Es decir, son directrices que los juzgadores tienen que tomar en consideración al momento de bien proveer y juzgar para poder aplicar específicamente tanto el test de proporcionalidad o materializar la convencionalidad o el principio pro persona. Entonces, también hablamos del principio indubio pro natura, que es todo aquello que le favorezca a la naturaleza. Y por supuesto, el principio pro persona, que es todo aquello que más favorezca a la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué ganamos nosotros con la reforma en materia de derechos humanos? ¿Qué teníamos antes y qué teníamos después de la reforma? Antes de la reforma, nosotros tenemos, como todavía lo tenemos, pero nace el modelo de control constitucional con los mecanismos para la defensa constitucional, el juicio de amparo, las acciones, las controversias, el juicio en materia de derecho político electoral y también la facultad de investigación de la Corte, que aunque per se no tiene vinculación, se ha señalado como uno de los mecanismos de control. Derivado de ello también el interés jurídico, que es esta obligación de legitimación activa de acreditar el daño personal y directo. También en su momento el tema de la reparación del daño, más no así de la reparación integral. Y los retos que nosotros teníamos antes de la reforma en materia de derechos humanos defendiendo un medio ambiente sano, nos enfrentamos con varias barreras. Primero, antes del 1999, la ausencia del reconocimiento constitucional del medio ambiente en México. Posteriormente, ya que se reconoce en 1999 el derecho a un medio ambiente adecuado, la subjetividad del término adecuado, que era adecuado para alguien y que no era adecuado. La tercera gran barrera era acreditar el interés jurídico, ¿sí? Y aunado a ello, vinculado al principio de soberanía y propiedad de los recursos naturales o los elementos naturales, tutelados en el artículo 27 constitucional, como un principio de soberanía y rectoría del Estado, como los recursos naturales son propiedad de la nación.
Entonces, cuando llegábamos a un litigio, pues lo primero que nos preguntaban eran, pues ¿es tuyo el río? No. ¿Es tuyo el suelo, el área que estás defendiendo? No. Y entonces, pues como eran propiedad de la nación, pues era nuestra primer barrera, acreditar el daño personal y directo, no resentíamos el daño. Primeramente eran rechazados muchos juicios, tanto juicios administrativos como juicios de amparo, se sobreseían porque no se acreditaba el interés. Y posteriormente, cuando se reconoce constitucionalmente el medio ambiente adecuado, se podía tener acceso a la primera fase del juicio cuando consolidamos organismos de la sociedad civil como asociaciones civiles con un objeto determinado que fuera la defensa ambiental. Y pasábamos ese filtro, pero nos encontrábamos con la siguiente barrera procesal, que era específicamente la solicitud de una fianza para garantizar daños contra terceros. Entonces, muchos juicios se iban sin caución y por supuesto, aunque se ganaran, cuando llegábamos al final del litigio, pues quedaban amparos para efectos porque ya se habían consumado los actos, como fue un precedente muy importante el caso de la defensa respecto a las comunidades aledañas a la minera San Javier en San Luis Potosí. Cuando terminaron los litigios y ganaron todos los litigios, pues el sitio estaba impactado y como no hubo una suspensión por no haber presentado una caución, entonces se fue el juicio sin suspensión. Y para terminar, pues se quedaba como un amparo para efectos. Por lo tanto, esta limitante que nosotros teníamos antes de la reforma en materia de derechos humanos, pues era importantísima porque no podíamos materializar una defensa ambiental adecuada. Pero, ¿qué ganamos con la reforma en materia de derechos humanos? Esto es muy importante a ustedes como estudiantes y sobre todo con esta perspectiva en materia del derecho humano a un ambiente sano. Primeramente, nosotros ganamos con la reforma en materia de derechos humanos el modelo de convencionalidad, que como nosotros conocemos va de la mano con el principio pro persona y que tiende a que el juzgador tenga un análisis más exhaustivo del caso a la luz del reconocimiento de los derechos humanos en México y que además la Corte ha señalado que se consideran derechos fundamentales. Cuando están positivizados, reconocidos en nuestra Constitución, pasan de estatus de derechos humanos a derechos fundamentales y esto es un reconocimiento importante, puesto que al ser un derecho fundamental, lleva implícito que no podemos nosotros, no se nos puede no tutelar, puesto que de eso depende nuestra dignidad humana, la libertad y muchos otros tantos derechos y subderechos de los mismos. Por lo tanto, esto es importante. Ganamos convencionalidad, ganamos principio pro persona, ganamos acciones colectivas, que si bien es cierto, las acciones colectivas fueron reconocidas en el artículo 17 constitucional un año antes de la reforma, en el año 2010, y posteriormente están siendo tuteladas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, con grandes áreas de oportunidad, pero ese será otro tema de alguna otra charla. Y posterior también ganamos la convencionalidad, el principio pro persona, ganamos las acciones colectivas que benefician al tema medioambiental, por supuesto porque es una de las áreas en donde se pueden presentar acciones colectivas, ganamos también el interés legítimo. Y el interés legítimo ha tenido una serie de maduración y esto impactó en nuestro juicio, puesto que al momento de interponerlo, pues había que acreditar ese interés, que en su momento todavía no estaba materializado procesalmente con reglas en nuestra ley de amparo, ni tampoco había un precedente, ni en tesis ni en jurisprudencias. Entonces, la primer sentencia, el juzgador tuvo a bien señalar que no se encontraba frente a un interés jurídico y sobresee por interés jurídico, pero concede el amparo por interés legítimo. Y por supuesto, esto es algo por demás importante. El interés legítimo para la defensa de los DESCA tiende a ser
una herramienta indispensable y hay que conocer cómo se acredita dentro de un litigio. También ganamos lo que hoy conocemos como la reparación integral, que en México en materia penal también hay precedentes muy importantes en el 2018 que hay que consultar, y lo cual con precedentes también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Lagos del Campo versus Perú del año 2017, en donde es el primer caso donde se está hablando de esta materialización de derechos DESCA. Y además de entrar en el desarrollo de lo que ya se venía trabajando para los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, de reparación integral. Entonces, cuando hablamos de reparación integral, hablamos no solo de aspectos cuantitativos de la reparación del daño por su naturaleza, sino también a cuestiones cualitativas que se tienen que tomar en consideración, y lo cual se desprende de la teoría de la reparación del daño sobre daño material y daño inmaterial. Y que para algunos casos, como por ejemplo tortura, no hay necesidad de presentar evidencia, puesto que hay una revictimización, y por ello son hechos tan evidentes como en la tortura que no necesitaríamos acreditarla, porque ya hay una evidencia sobre un daño, y a eso se le llama aspectos del daño inmaterial, donde no tendríamos que entrar a una demostración en evidencia. Pero también ganamos algo súper importante para el litigio estratégico, que se llama la carga dinámica de la prueba. La inversión de la prueba. La carga dinámica de la prueba está basado en el principio de solidaridad y de acceso a la evidencia, y específicamente en derechos humanos, el derecho humano a la verdad. Y para ello rompe todo el esquema que nosotros traíamos, ya lo decía el exministro Cosío Díaz, esta reforma en materia de derechos humanos implica que los que ya estudiamos el derecho casi tuviéramos que volver a cursar de nueva cuenta nuestra carrera. ¿Por qué? Puesto que en esta perspectiva, lo que nosotros estudiamos como principios generales del derecho, ya en la teoría general del proceso, ¿no? Este principio del que afirma tiene la carga de la prueba, pues era otro de los obstáculos antes de la reforma de derechos humanos para la defensa ambiental. Porque si yo afirmaba que una empresa, que una persona moral, que una persona física estaba contaminando, yo tenía que demostrar, o sea, aparte de estar entre la defensa de un derecho colectivo, que es bienestar de todos, yo tenía que desembolsar de mi presupuesto las evidencias para el pago de peritos y demás medios probatorios, que además son, ustedes lo saben, demasiado caros, por lo que han observado también en el estudio de caso de los casos de Corte Interamericana, que son muy pocos ambientales, pero que seguramente va a haber mucho más en los últimos años. Y entonces eso era un problema también, la carga de la prueba, ¿no? Antes de la reforma. Y con la reforma en materia de derechos humanos ganamos esto que se llama la carga dinámica de la prueba, que como les estaba señalando, la Corte Mexicana en la jurisprudencia ha señalado y argumentado que está sostenido en este principio de solidaridad y quien tiene la mayor posibilidad de brindar las pruebas. Esta carga dinámica de la prueba se materializa mucho en el caso que fue contra Reebok respecto a una publicidad engañosa de un producto que fabrica esta empresa, prometiendo a los compradores, a los consumidores, específicamente ciertos resultados como bajar de peso, tonificar los músculos, solamente por comprar esos tenis. Y el caso llega a la corte y entonces la empresa señala que es quien tiene que afirmar y demostrar, quien está afirmando que hay una publicidad engañosa, pues es precisamente la Procuraduría Federal del Consumidor quien ostenta la representación y defensa de los consumidores y que ellos tendrían que haber demostrado que había una publicidad engañosa. Ante ese hecho, la Suprema Corte señala que no, que quien tiene la obligación y sobre todo de demostrar es quien tiene acceso a esos medios, ¿no? Y evidencias, y que en este caso, como la empresa fabricó el producto, diseñó el producto y la estrategia de mercado, es la que está en posibilidades de demostrar
que no hubo una publicidad engañosa. A esto se le llama carga dinámica de la prueba. Nosotros podremos señalar a que se revierte la carga de la prueba. Esto es importante, fue el primer precedente que se habla en México de la carga dinámica de la prueba y que beneficia al tema medioambiental demasiado, puesto que quien tiene que probar ahora es el que afirma que no está contaminando, que tiene el mayor número de evidencias posibles para poder demostrar que esto no es así. Entonces, con estos antecedentes que les estoy diciendo para homologar nuestro lenguaje, iniciaré entonces con los retos de este caso y que son parte de las experiencias que he podido argumentar en este supuesto. Bueno, estamos hablando de estas comunidades indígenas. El municipio es Huimilpan. Es un municipio en el estado de Querétaro que tiene reconocimiento de comunidades y pueblos indígenas a través de su ley estatal, que aunado a ello tiene como antecedente el tránsito ancestral de usos y costumbres de Otomí, y que además, derivado de ello, pues los pueblos y comunidades ahí asentados tenían la firme convicción de consolidarse como pueblos mágicos para tener un desarrollo más integral y además más con el respeto a la naturaleza. En sus datos generales, este es un amparo en revisión 113-2001 con un juicio de amparo en materia administrativa que tiene como antecedentes 3 números de expediente, puesto que los juzgados se fueron transformando y fueron cambiando, entonces se cambió de un juzgado a otro, lo cual hace tener también un nuevo estudio y nuevas perspectivas y un gran reto para los nuevos que iban tocando el caso, ¿no? Conforme se iba conociendo. Es un juicio de amparo indirecto que hoy está en el primer tribunal colegiado de circuito, pero que además se turnó por facultad de atracción solicitada por los representantes. Yo represento a los quejosos. Se solicitó más de una sola ocasión que por ser relevante el caso para México se turnara a la corte, y hoy en la sesión del 11 de febrero del 2022, el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa y civil ha turnado a bien que este caso tenga que irse a la corte. Estos son los magistrados. Y bueno, la presentación de la demanda, como les señalaba, es contra actos de autoridad, específicamente el director de Obras Públicas, Desarrollo y Ecología del municipio de Querétaro, por una licencia de construcción que autoriza, y aunado a ello un dictamen de cambio de uso de suelo para la instalación de una actividad avícola, ¿no? Se argumenta específicamente el derecho a la salud, el medio ambiente sano y el artículo 2 constitucional como lo que son los derechos de los pueblos indígenas, lo que es el principio de autodeterminación y materializado la consulta libre, previa e informada. Se presenta el amparo, como les decía, en diciembre del 2011. En septiembre del 2011 se sobresee por no acreditar la personalidad. La primer resolución del juzgador fue sobreseer porque no acreditábamos el interés jurídico, ¿no? Esto que les señalo, puesto que no teníamos el interés, el daño personal y directo, entonces sobresee, y se viene la primera revisión en el tribunal colegiado. Hacemos y argumentamos, hacemos una argumentación sostenida en relación a los derechos humanos, a la obligación de entrar al fondo y no sobreseer, dado la materialización de la reforma constitucional. El tribunal, en mayo del 2013 ordena la reposición del juicio para acreditar la personalidad, y en agosto del 2013 sobresee por no acreditar el daño. Nos volvemos a ir a una segunda revisión. El tribunal en el 2015 ordena la reposición del procedimiento para evaluar el daño, se desahogan medios periciales de impacto ambiental, de topografía, y además en el 2020 vuelve a haber otro sobrecimiento de los derechos humanos por el tema del derecho a la salud. Es decir, de los derechos humanos, nosotros tenemos que tener muy, muy claro que cada derecho humano que nosotros conocemos, que son 30, cada uno tiene subderechos. Entonces, en un litigio estratégico es muy importante que argumentemos nosotros cuáles son los subderechos
de ese derecho humano de los cuales estamos argumentando, puesto que si no hacemos esto que se le llama la teoría del desempaque, si nosotros no desempacamos los derechos humanos y argumentamos cuáles son esos subderechos que se ven impactados, pues no estaríamos teniendo una estrategia adecuada de litigio. Entonces, es importante para todos los jóvenes que aquí nos están acompañando y en el ejercicio de audiencia que ustedes van a tener, que apliquen la teoría del desempaque, porque es importante señalar de ese derecho humano cuáles son los subderechos que están impactando. Otra cuestión importante es que ustedes consideren otro elemento que ganamos muy importante con la reforma constitucional, y son los principios generales de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Esos son los principios que son aplicables a todos los derechos humanos. Pero después tenemos principios que son transversales, ¿no? En este caso es el tema de género, ¿no? Juzgar con perspectiva de género. Esto es muy importante analizar si nuestro caso tiene que ver con una perspectiva de género. También sería otro tema de otra charla, pero ya hay protocolos específicos para juzgar con perspectiva de género. Entonces tendríamos que aplicar a esos protocolos. Pero también tenemos los principios especiales por cada derecho humano. Como yo les decía, los principios en materia ambiental, los rectores, precaución y prevención, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva que realiza Colombia, desempaca muy bien 6 acciones importantes que los gobiernos tienen que cumplir en materia de la protección de un medio ambiente sano. Primero hace un pronunciamiento indispensable y dice: el derecho humano a un ambiente sano es interdependiente del desarrollo sostenible, es interdependiente del derecho a la vida y es interdependiente de otros derechos, ¿no? Puede ser, en el caso específico, que mi derecho o la violación al derecho humano a un ambiente sano puede impactar a la salud, puede impactar a la educación, o puede impactar a la seguridad alimentaria, no sé, es de acuerdo a los hechos del caso. Entonces tenemos que, ya que hacemos nuestra teoría del desempaque y estamos viendo cuáles son los subderechos que se ven impactados, después tenemos que hacer el cruce con otros derechos que en su momento se puedan, por el principio de indivisibilidad e interdependencia, verse afectados. Y entonces, los principios que nosotros tenemos en materia ambiental, aparte de precaución y prevención, tenemos el principio de quien contamina paga, tenemos el principio también de cooperación internacional, tenemos el principio que tiene que ver con la participación ciudadana, tenemos que también considerar el principio indubio pro natura, entre otros, que lo recoge muy bien la LGEPA y de los cuales cada ley ambiental tiene principios específicos. O sea, nosotros tenemos un corpus juris en materia ambiental que reglamenta el cuarto constitucional, que es la LGEPA, que es la ley marco, y después tenemos leyes especiales que materializan esos subderechos en materia forestal, en materia de vida silvestre, en cambio climático, en residuos, en agua. Y estas son leyes especiales, pero también tenemos los reglamentos de la LGEPA que nos llevan a impacto ambiental, la calidad del aire, etcétera. Entonces, ojo con esta parte para poder desempacar el derecho y después determinar cuáles son las obligaciones de la autoridad, ¿no? Las obligaciones de las autoridades, desempacando con el principio de concurrencia que le tocaba a la federación, que le tocaba al estado, que le tocaba al municipio. Después de esto, de estas obligaciones, si fue accesible, si estuvo disponible, si es de calidad, esta proporcionalidad que nosotros tendríamos que determinar tanto en el cumplimiento de la ley como en la política pública, porque recuerden que una parte muy importante del litigio estratégico de los DESCA es la política pública. La ley no es un fin en sí mismo, pero de la ley se desprenden los instrumentos de gestión y de control que materializan la política, y es importante considerar que esta política y las acciones que se tomen deben de ser de progresividad, es decir, acreditar el máximo uso de recursos disponibles para la tutela del derecho y no así su regresividad.
Bueno, dicho lo anterior, en este juicio lo que nosotros estamos sosteniendo eran 4 postulados importantes. Primero, la tutela efectiva de los derechos de comunidades y pueblos indígenas bajo el principio de autodeterminación, es decir, ellos tienen que decidir cuál es el destino de sus pueblos. Está amparado por el Tratado Internacional OIT 169, que es el rector de lo que son los pueblos indígenas y sus derechos de pueblos también afroamericanos. Y entonces es importante que nosotros consideremos este Tratado Internacional 169, OIT 169, que también baja a reglamentar lo establecido en la Constitución en el numeral segundo y también en el Corpus Juris que protege a las comunidades y pueblos en nuestro país. Este juicio de amparo también se sostuvo bajo la premisa del derecho humano a un ambiente sano y el derecho a la salud. Entonces, fueron 3 postulados muy importantes que nacen en el marco de 6 meses de una reforma, pero que además hacen valer el riesgo de una zoonosis, ¿no? Lo que en su momento algún criterio de corte se señaló que era un caso, un acto futuro e incierto, cuando en realidad, cuando nos enfrentamos a temas ambientales, no son actos futuros e inciertos, sino son actos que tienen una determinación con un riesgo inminente y ante ello hay que argumentar bajo el principio de precaución y de prevención. El alcance que tiene el principio de precaución en materia ambiental es que aun cuando no tengamos la ausencia científica, el principio de precaución debe de entrar como un mandato de optimización para las autoridades. Bueno, el resultado, el trámite del juicio de amparo es que este juicio se ha concedido en 3 ocasiones. Primeramente se ha concedido en 3, regreso a la presentación, se ha concedido en 3 ocasiones, primero con derecho a la certeza jurídica, derecho a la salud y al ambiente sano. Y en esta certeza jurídica se concede en la primer sentencia que emite el Poder Judicial de la Federación, en este caso el Juzgado Auxiliar, que tiene sede en Guanajuato, tuvo a bien otorgar por todos los derechos argumentados en el amparo. Así que fue una sentencia por demás emblemática porque no había una manifestación de impacto ambiental y la autoridad señaló que al no existir una manifestación de impacto ambiental ya había una violación al derecho humano a un ambiente sano, puesto que este estudio es la declaratoria, la declaratoria del promovente para poder determinar cómo va a prevenir los posibles daños a la naturaleza. Recordemos que las legislaciones ambientales son reguladoras de los impactos y nos permiten en su momento impactar al ambiente pero no dañarlo. Y las normas oficiales mexicanas nos determinan específicamente de la mano con esta legislación. Entonces se ha sobreseído por interés jurídico y se materializó el interés legítimo. En esta primera sentencia, esto fue lo más importante, ¿no? La defensa de la contraparte siempre fue sosteniendo la ausencia de interés jurídico, la ausencia de interés, y nosotros argumentando este nuevo interés legítimo de la jurisprudencia internacional, y pues bueno, se otorga respecto a ello. Otra parte muy importante es que el tribunal admite todos los medios de impugnación en el 2001 y solicitan revisar todas estas acciones, ¿no? Estos considerandos tienen que ver y demuestran las formalidades que tiene la ley de amparo y la oportunidad que nosotros tenemos de considerar una reforma a la ley de amparo por las barreras que en su momento se tienen, que acreditar, ¿no? Grupos vulnerables para tener que demostrar pues que están ante una posible violación, ¿no? Entonces, esto es muy importante señalarlo porque es fundamental que la argumentación que han realizado los magistrados ponentes para poder señalar que tiene elementos indispensables este caso para que se atraiga a la Corte. El magistrado ponente identificó un interés legítimo por la adscripción de los quejosos a comunidades indígenas y por su potencial afectación a los bienes jurídicos, a la salud y al ambiente. Y aunado a ello,
señaló específicamente que era de vital importancia y hace una argumentación muy importante basados en tratados internacionales. Como les decía, la ponencia presenta el proyecto y se basa en fuentes de derecho internacional como el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Río, precedentes muy importantes en materia ambiental como fue el amparo en revisión 631 y 307 del 2016 y 2012 respectivamente, que yo les recomiendo estudiar fuertemente porque ahí viene la metodología de la Corte para materializar el interés legítimo. Y además, en los dictámenes periciales de impacto ambiental y topografía que se ofrecieron por parte de los quejosos para determinar que tenían una proximidad al sitio, que los servicios ambientales que tenían esos predios en su momento los beneficiaban y al no tenerlos pues se afectaron y las zonas de influencia del ecosistema. Ojo con esto, en un juicio medioambiental, si nosotros no acreditamos estos elementos, el juicio se va a sobreseer porque entonces estaríamos enfrente de un interés simple más no de un interés legítimo. Importante entonces, todavía no tenemos nosotros, como en otros países o como en España, por ejemplo, que tienen un interés especial, ¿no? Este interés que va un poco más allá, que no necesita ser afectado o estar cerca de la comunidad, sino un interés especial en defensa de todos aquellos que no pudieran demandar. Pensemos en Greenpeace, ¿no? Que pueda presentar un caso ante tribunales y que le digan, oye, Greenpeace, ¿cuál es tu interés legítimo? Pues obviamente en México va a perder, pero en otros lugares donde tienen reconocimiento de este interés especial y no se consideraría un interés simple. Entonces, en nuestro corpus juris mexicano, nosotros tenemos interés jurídico, interés legítimo e interés simple. Y tenemos que alejarnos del interés simple para poder acreditar este interés legítimo. En su simulación de audiencias, que en su momento señalan van a tener, es importante que ustedes acrediten específicamente este interés legítimo. Otra parte muy importante que en su momento tuvimos en el juicio fue los argumentos que nosotros podemos dividir en dos grandes segmentos. Primeramente por los derechos de las comunidades indígenas, lo que se conoce como la consulta libre, previa e informada, donde los quejosos tienen derecho, en este caso al ser miembros de comunidades indígenas, a que previo a la construcción, desarrollo de cualquier proyecto deba consultarse antes de la obra. La consulta debe ser previa, libre e informada conforme a los usos y costumbres de las comunidades. Y en este caso no se realizó. La sentencia que emite el juzgado de distrito anterior a este amparo en revisión, el juzgador sugiere que se realice la consulta libre, previa e informada y que se pongan de acuerdo para que se realice la manifestación de impacto ambiental y entonces pues todos estemos felices y contentos. Pero hay una crítica fuerte en el recurso de revisión que se presenta por parte de la defensa, puesto que por eso se llama consulta previa, no posterior. Por lo tanto, nosotros sostenemos que la consulta libre, previa e informada no tiene efectos restitutivos. Si la consulta previa no se realizó previamente, entonces hay un daño inminente a los usos y costumbres y por ello debe de repararse. El ambiente sano, los quejosos señalaron que ellos disfrutaban de estos servicios ambientales del ecosistema, que la autoridad tenía la obligación constitucional de solicitar una evaluación de impacto ambiental y deben de observarse los principios de precaución e indubio pro natura, como hace un momento les sostenía. Pero también se argumenta el derecho a la salud, en donde se habla precisamente de este riesgo de zoonosis. Es importante lo que les decía, que este juzgado de distrito, antecedentes del fallo de la sentencia, nos obligó a varias cuestiones, ¿no? Pero también el juzgado determinó algo muy importante, pidió medios probatorios, como ya es un juicio que tiene muchos años, y la actualización de esos medios probatorios. Por lo tanto, pues los argumentos de la defensa era que el juzgador se estaba excediendo en sus funciones para pedir la actualización de los medios probatorios, pero esto es muy importante señalar que el derecho a la verdad forma parte de un derecho humano de acceso a la justicia y el derecho a la verdad implica que los jueces ante estos derechos de tercera, segunda y tercera generación
tengan una posición más activa, que hoy se le conoce como justicia agregativa, para poder materializar la operatividad de los derechos. Entonces, esto es muy importante porque en este juicio de amparo, en la parte probatoria, se afirmó, pues, se afirmó y se demostró los riesgos. Pero además, se señala una necesidad de congruencia y exhaustividad en el caso, en donde se tenía que haber cumplido en el momento de la instalación de esta empresa la NOM 044 SZOO de 1995, que obligaba específicamente a la no instalación de estos centros cerca de comunidades que tuvieran aves de traspatio. ¿Por qué el riesgo? Porque las aves de traspatio pueden contaminar a las aves que se encuentran en incubación, porque sabemos que las aves que se desarrollan en estas instalaciones, pues lo hacen de una forma más rápida, ¿no? Que un ave que en su momento pueda tener un desarrollo en traspatio. Entonces, esto es muy importante considerarlo, porque ahí en este posible riesgo de contagio y de virus, pues puede haber una mutación o puede haber gripe aviar. Los antecedentes de este tema de agravios es importante. En la sentencia, antes del amparo en revisión, el juzgador sugiere esto de hacer la consulta libre previa informada. Por supuesto, se vuelve a ganar el caso, pero señala que se haga la consulta y que nos pongamos de acuerdo, y no se pronuncia por el derecho a la salud, y además no se aplican los principios del derecho ambiental. No se pronuncia por el riesgo a la salud sobre el riesgo de enfermedades zoonóticas que no atiende, y entonces ni sobre las reglas para poder desarrollar la consulta libre previa e informada, que era lo que yo les estaba señalando, no se debe considerar restitutiva. Entonces, es muy importante, puesto que también en esta última sentencia, el juzgado de distrito deja fuera a otras autoridades, solamente dejando a la autoridad municipal como responsable. En estas cuestiones preliminares es muy importante señalar que tanto la tercera interesada como los quejosos presentaron diversos medios probatorios respecto a cómo opera la empresa, respecto a ciertas cuestiones que ellos señalaron que era importante que se demostraran, y nosotros también ofrecimos demasiados medios probatorios dentro de la causa constitucional. En estas cuestiones es importante señalar que el tribunal colegiado toma en cuenta algo muy importante, este ejercicio que ustedes tienen que hacer en su juicio. Tomar en cuenta la línea jurisprudencial. Ustedes, en el ejercicio de este desarrollo de simulación de audiencia, tienen que hacer un diagnóstico de la línea jurisprudencial desarrollada por el Alto Tribunal Constitucional y además por las implicaciones de este asunto. Se tiene que establecer cuál es la línea jurisprudencial en materia de derecho humano a un ambiente sano, en materia de consulta indígena, en materia específicamente de los derechos del, ¿cómo se llama? De los recursos que en su momento puedan tener el principio de autodeterminación y materializar el principio de determinación entre las comunidades indígenas, lo cual, pues eso es pues por demás importante. Entonces, el tribunal colegiado hace análisis de esta línea jurisprudencial que ustedes también tienen que realizar en sus casos, y además entra al estudio de fondo del numeral 107, fracción 8, del segundo párrafo de la Constitución, y además del artículo 85 en relación con lo establecido en la ley de amparo. Y esto tiene que ver con la solicitud de atracción de la Corte, dado que los quejosos lo solicitaron, dado que también el tribunal ha señalado que puede ser y que reúne con todos los elementos indispensables para que pueda ser atraído el caso. Entonces, el tribunal colegiado considera que el asunto reúne los requisitos de interés y trascendencia, que esos son los dos elementos indispensables que se deben de señalar, y solicita esta facultad de atracción. ¿Por qué un caso de interés? Primero, porque hay una posible confrontación de colisión de derechos humanos. Nosotros sabemos que los derechos humanos
no tienen una jerarquía, conviven en una sola nube, son amigos, ¿no? Pero cuando estos colisionan, se necesita hacer un estudio de constitucionalidad para alegar específicamente este ejercicio de ponderación y entonces entrar al estudio de cuál es o cuáles son los derechos que se van a proteger, ¿no? Y para ello es muy importante que en esta solicitud de atracción a la Corte se señaló que se necesita hacer este estudio de constitucionalidad porque se colisiona el derecho de la propiedad que alega la contraparte junto con el derecho al trabajo en relación al el derecho humano a ambiente sano, a la salud, seguridad alimentaria y aunado a ello al principio de autodeterminación de comunidades y pueblos indígenas, materializando la consulta libre, previa e informada. Y entonces, este ejercicio de constitucionalidad, este estudio de constitucionalidad, tiene que ser en un ámbito de estudio profundo a la luz de los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad, progresividad, no regresividad, principio pro persona y los derechos humanos argumentados por los quejosos. Tercera, entre los requisitos para que se pueda traer este caso también en este estudio o análisis de constitucionalidad, se debe de realizar, como nosotros lo señalamos en el recurso de revisión, en un contexto de pandemia, ¿no? Porque tal vez en el 2011, pues eso no implicaba un riesgo, ¿no? No implicaba una alerta tan grande, pero nosotros ya hemos vivido lo que tiene que ver con una transmisión de una enfermedad zoonótica, es decir, la mutación de una enfermedad de un animal a una persona. Y yo creo que todos tenemos secuelas de esta pandemia y además es un fenómeno colectivo vinculado a un fenómeno de zoonosis de alto riesgo y que no podemos minimizar porque tenemos más de 42 posibles virus que tenemos que prevenir y que además con un tema de cambio climático, con ausencia de mecanismos para protección de biodiversidad o con riesgo de pérdida de biodiversidad por cambio climático, pues nosotros sabemos que cuando perdemos biodiversidad incrementamos el riesgo de zoonosis porque los animales van a emigrar a otro ecosistema, a otro hábitat y se van a ir con todos sus virus. Y además, al emigrar, pueden tener contacto con humanos y esto incrementa el riesgo de zoonosis. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que tener entonces el parámetro de prevención y de precaución frente a enfermedades zoonóticas que están previamente reconocidas en estudios científicos a nivel internacional. Y otra cuestión es que se solicita la atracción por los efectos de concesión del amparo, ¿no? ¿En qué sentido de la colectividad o en qué sentido de la propiedad de los particulares puede en su momento afectarse un proyecto ya edificado, operando, con cercanía a las comunidades? ¿Cuáles son los efectos del amparo? Y además por lo que nosotros solicitamos el tema de la reparación integral. Entonces, yo quiero compartirles esto, como ya les señalaba anteriormente, es un caso que se ha resuelto 3 ocasiones y pues las 3 ocasiones se han ganado. La primera por los 3 derechos, bueno, por los 3 argumentos planteados, los otros 2 solamente por derecho indígena y esta última ocasión pues se turna para que se estudie de fondo todo el caso con esta colisión de derechos humanos. Entonces, un litigio estratégico tiene como finalidad pues obtener un resultado en beneficio de una colectividad, en este caso de los derechos de ESCA, pero además tenemos que tomar en consideración las barreras y las brechas que tiene nuestra legislación procesal para poder materializarla y además tener un amplio conocimiento, por lo menos vasto, de la línea jurisprudencial internacional aplicada al caso que fueron invocados por su servidora en el caso específicamente el caso Quichigua versus Ecuador,
el caso último contra Argentina y algunos otros que esos son los emblemáticos en temas medioambientales, el caso Lagos del Campo versus Perú, para efecto de el papel del Estado frente a la regulación de los particulares, en este caso era un tema de estabilidad laboral, que es un subderecho del derecho al trabajo, pero derivado de esta sentencia se han detonado un sinfín y número de resoluciones que materializan la importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así que dicho lo anterior y puesto que estamos sobre tiempo, pues estoy a sus órdenes. Espero que compartir este caso con ustedes haya sido importante para efecto del ejercicio de su materia y pues por supuesto que estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias, doctora Isarelli. Sin duda, muy interesante. En relativamente muy poco tiempo nos has nutrido de todos estos cambios tan importantes y emblemáticos en nuestra normatividad, no solo en materia ambiental, sino en derechos humanos. De verdad es muy valioso el que a 6 meses de que se diera esta reforma constitucional, la más importante que hemos tenido muy probablemente, ya hubiera este litigio en el que participaste y todo lo que nos has estado compartiendo y que ha tocado durante todos estos años el que ustedes, los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas y ambientales, pues vayan obligando a los juzgadores a que se echen un clavado al derecho internacional, tanto de derechos humanos como ambiental, ¿no? Estos temas que nos comentabas de que cuando veíamos hace no tantos años que se requerían las garantías justamente para la suspensión en casos ambientales, que era algo totalmente absurdo, y que por eso no prosperaban, ¿no? No había esta esperanza de que tuviéramos una justiciabilidad en este tipo de derechos, y que ya ahora pues hay una línea de resoluciones muy interesantes como las que has llevado tú, que nos compartiste, como justamente la de Laguna del Carpintero, ¿no? Que ahorita es como la que más ha estado, digamos, impactando en los principios, donde ya también se están justamente implementando, tomando en cuenta indubio pro natura, por ejemplo, y algo que me parece muy trascendente, el que se reconozca el interés legítimo, como bien me lo señalabas, porque también ese era como el principal pretexto, ¿no? Que ponían los juzgadores, y pues están aprendiendo, es lo que les comentó a los alumnos, ¿no? Tanto como nosotros mismos, los mismos juzgadores están aprendiendo, pero hay que obligarlos a que lo hagan más rápido y de una manera más efectiva. Y bueno, en tanto nuestros alumnos nos comparten algunas de sus dudas, quisiera preguntarte, bueno, también comentar que tendremos 10 minutos para este ejercicio, porque pues la doctora Isarelli en pocas horas o prácticamente, yo creo que en minutos, va a estar también exponiendo su experiencia en todos estos temas que nos compartió en la COP primera del Acuerdo de Escazú, que se está llevando a cabo en Chile. Entonces, pues para ya dejarla que se concentre en este tema tan importante y en la gran representación que hace de nuestro país en este foro internacional. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo podrían nuestros estudiantes promover el que se lleven a cabo cada vez más estos litigios estratégicos para defender los derechos humanos de sus comunidades? Y esto te lo pregunto porque, por ejemplo, nuestros alumnos son de diferentes estados de México y nos han manifestado problemas muy fuertes en la cuestión ambiental. Por ejemplo, en la falta de agua ya en los estados del norte del país, también en la cuestión de contaminación minera, etcétera, y cómo ellos como estudiantes pueden el fomentar o dar a conocer probablemente a las comunidades que tienen este tipo de derechos que a lo mejor ni siquiera pues les han compartido, ¿no? Las mismas autoridades por los intereses, incluso tanto de las autoridades y privados.
Bueno, maestra, muchas gracias. Bueno, primero quería aclarar que el evento que tengo es otra conferencia en el marco del Acuerdo de Escazú, como el de ustedes. La COP terminó hace unos minutos con grandes acuerdos. Nosotros seguimos en el chat, la delegación oficial que se encontró allá en Chile. Hubo grandes aportaciones y bueno, súper orgullosa de todos los compañeros que están allá. Y bueno, en este tema, ¿cómo empezar a proceder? Primero, pues es importante tanto los ejercicios que tú haces desde la docencia. Las universidades tenemos un gran reto. El gran reto es específicamente tener que determinar que los planes de estudio tienen que estar más enfocados al estudio y análisis de caso. Eh, y esto es una oportunidad porque necesitamos hacer el estudio y análisis de caso desde las sentencias. Entonces, ese es el mejor aprendizaje, por supuesto, con una sólida base en el tema teórico, pero tenemos que pasar a la acción. O sea, estamos ante grandes retos ambientales en el mundo, de conformidad con el último informe de las Naciones Unidas, el GEO6, establecen un panorama que en su momento nunca habíamos tenido de grandes retos y que tiene un enfoque, el enfoque de una sola salud. Entonces, nuestras materias tienen que estar modificados con planes de estudios enfocados en eso, en el estudio de caso. Seleccionar primeramente los casos más representativos que nos den una metodología procesal, es decir, nuevas herramientas procesales para poder tener acceso a los derechos de una forma más fácil. Tenemos que abrir clínicas, los bufetes, las clínicas de derecho, los bufetes jurídicos que se encuentran en las universidades, tienen que migrar también a estos análisis de caso para poder brindar asesorías adecuadas. Posteriormente, tenemos que consolidar que todos los defensores ambientales, las defensoras y defensores ambientales de asuntos ambientales, pues puede ser desde una persona que está debidamente acreditada o legitimada en una asociación civil, como también lo puede ser una colectividad que no está legalmente constituida, pero que tiene un interés, ¿no? Común, un interés colectivo. También en estas actividades podemos tener denuncias ante la propia autoridad administrativa, que estamos en un interés simple, pero como coadyuvantes de la autoridad. Y empezando por lo más fácil, Marce, te podría decir que esas denuncias deben de tener un formato que ayude a coadyuvar a la autoridad. No pueden ser cartas de queja. O sea, los estudiantes tendrán que brindar asesoría para que la sociedad sepa cómo denunciar, tener formatos específicos, claros, que marquen circunstancias de modo, tiempo y lugar con hechos y pruebas que sean una coadyuvancia con la autoridad. Eso para las denuncias en materia administrativa, pues, ¿no? Que puedan ser las más sencillas. Por otro lado, ya en los litigios, ya sean administrativos, ya sean materia de amparo o también en materia penal, yo creo que es importante que se empiece a sensibilizar a la población con una estrategia de comunicación sobre cuáles son tus derechos, ¿no? ¿A qué tienes derecho? Tienes derecho a participar, tienes derecho a que te protejan, tienes derecho al acceso a la información, que eso es otro de los grandes retos, ¿no? ¿Quién lo pide? ¿Cómo lo pide? Pensemos que los grupos vulnerables van a tener internet para pedir acceso a la información. Se pueden desplazar, ¿no? A un lugar donde pueda haber internet. O sea, nosotros podemos ser esos canales de comunicación con esos grupos vulnerables. Es importante también identificar los conflictos previamente a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Cada entidad tiene particularidades de retos medioambientales, ya lo decías tú, los mineros, los del agua, la contaminación en ríos, etcétera. Entonces, hay que focalizar esfuerzos a grandes, bueno, como hay tantos problemas ambientales, hay que focalizar esfuerzos a estas causas, ¿no? Estratégicas. A ver, si yo litigo este caso o este, ¿qué impacto me puede generar en un precedente? Y hay que elegir los casos. El que tenga mayor posibilidad para que tengamos precedentes, ahí enfocar todas nuestras fuerzas. Y esto es importante. También es importante que los chicos, al momento de que apliquen esta comunicación de los derechos humanos y sus subderechos,
ellos sepan desempacar los derechos para poder justiciabilizarlos, porque muchas veces se sobreseen los juicios precisamente porque no se acredita este daño o riesgo inminente, ¿no? Y necesitamos saber desempacarlos. Todos los derechos humanos tienen subderechos, todos, ¿no? Pensando en el derecho al trabajo, pues el salario, el derecho al descanso, la seguridad social, todos esos son subderechos del derecho al trabajo. Y no podemos llegar con el juzgador alegando o argumentando la violación a un posible derecho humano sin decir a cuál subderecho de ese derecho humano nos estamos refiriendo. Y tener la metodología de caso muy bien aplicada para la buena argumentación. Algo muy importante, Marce, es que esta reforma constitucional en materia de derechos humanos nos obliga a hacer un ejercicio profundo del alcance de los principios. Y como nunca antes, ¿no? Robert Alexi lo señalaba, son mandatos de optimización, son directrices, son indicadores para los juzgadores, son orientadores, tienen una función, entonces no debemos echar de desecharlos, ¿no? De nuestra estrategia. También es importante identificar todas las acciones previas, posteriores, intermedias que se han realizado en el contexto del caso. Por supuesto, los requisitos de legitimidad para la legitimidad activa eh, y descartar cualquier posible sobrecimiento por extemporaneidad, por ausencia de medios probatorios, etcétera, o un ofrecimiento de los mismos. Muchísimas gracias. Hay varias preguntas de nuestros alumnos. Adelante. No sé si gustas que te haga un par, como de par en par, ¿sí? Sí. Nada más antes, César Pérez, perdón, Verónica César Pérez te manda muchas felicitaciones y agradecer tu experiencia. Y Gracias. bueno, aquí Germán y Diana, dos de nuestros estudiantes en primera instancia, preguntan que los jóvenes en este momento, pues, tienen una cuestión muy, les preocupa mucho el tema en la cuestión medioambiental por las necesidades, o sea, están preocupados por las necesidades y las avaricias en los países en materia energética. Y su pregunta en este sentido ¿es realista creer que la legislación internacional y nacional avanzará en materia ambiental en aras de mantenerlo en buenas condiciones o no lo es? Ay, perdón, es que o no lo es por las necesidades y avaricias energéticas del mundo. Aquí, pues, me imagino que se refiere de que si tendríamos esta esperanza de que realmente pues, no sé si llamarlo así, capitalismo devorador en las energías, que va en contra de las energías renovables, pudiéramos revertir, estuviéramos todavía oportunamente en tiempo de revertir, pero a través de la normatividad. Bueno, pues agradezco la pregunta y también a Verónica por sus felicitaciones. Para mí es un placer que esté compartiendo aquí con nosotros la charla. Bueno, primero quiero decirles que antes de la reforma, y me faltó también señalar que tuvimos la reforma del 2012, que cambia el término de ambiente adecuado por ambiente sano. Lo más importante, creo que no se los había dicho, ¿verdad? Pero esa reforma de ambiente sano marca un parteaguas muy importante. Primero estamos hablando de salud ambiental, ¿no? Y como les decía, el enfoque de Naciones Unidas tiene que ver con una sola salud. O sea, mientras nosotros dañemos al planeta, nuestra salud se va a ver más deteriorada y estará en riesgo. Entonces, el enfoque de una sola salud es que no podemos caminar divorciados de la salud ambiental porque nos ponemos endebles. Que si el modelo económico, responderé ahorita la pregunta en dos sentidos. La primera, antes de la reforma en materia de derechos humanos y de la reforma sobre ambiente sano, teníamos no más de 6 criterios, 6 tesis y una jurisprudencia en materia ambiental, no más. Y todos ellos iban enfocados a acceso a la información. Iban enfocados específicamente al tema del interés y del acceso a la información. Pero después de ello, hoy tenemos más de 296 criterios. Entonces, es importante señalar que hemos avanzado
muchísimo, del antes y después. También tenemos que considerar que tenemos un derecho que es, yo les digo a mis alumnos, eso es un derecho puberto, ¿no? Joven, pero que además ha sido muy tocado. Constantemente no vemos que están reformando las leyes ambientales, son las que menos las dejan descansar, ¿no? Por muchas cosas, porque pueden haber intereses, porque evolucionó el concepto, porque pensemos en que todo es progresividad y pues bueno, pero ha evolucionado muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para que siga evolucionando más, nosotros tenemos que litigar más. Los jueces, el derecho, ¿cómo se hace? El derecho es la ciencia del lenguaje. El derecho se hace hablando, se hace argumentando, ¿sí? La diferencia con bueno, hay muchas posiciones de que es la ciencia del derecho, pero yo estoy convencida que es la ciencia del lenguaje. Nosotros estudiamos lenguajes para poder definir, argumentar, bien proveer en relación al acceso efectivo a los derechos humanos. Entonces, pero el juzgador no podría hacer nada si nosotros no planteamos un caso, si nosotros no planteamos el argumento. Entonces, quien hace el derecho es el abogado litigante de la mano con el juzgador, que le damos todas las herramientas indispensables para que pueda él pronunciarse sobre la tutela efectiva de ese derecho. Entonces, necesitamos litigar. Que ha habido muchos litigios, sí, cada vez muchísimo más, y litigios muy importantes y emblemáticos. A nivel internacional tenemos el litigio estratégico climático, la justicia climática, las últimas resoluciones por demás fuertes contra Shell, que aunque existe un compromiso por la empresa para la reducción de emisiones al 2050, pues la jueza determinó, no necesitamos tus acciones al 2050, las queremos al 2030 porque eres la empresa que más contamina. Entonces, estamos hablando de esto que llamamos justicia agregativa, un poco más de lo que no establece la legislación, pero que sí establecen los principios, y los principios nos llevan a acciones con evidencia científica. Lo que tiene este derecho es que no prospera sin el acceso a la ciencia. Y tenemos que nosotros argumentar en razón a la ciencia. Yo siempre les digo a mis alumnos que el derecho ambiental, a la par con el derecho fiscal, son de los derechos más difíciles. O sea, en el tema sostenido. ¿Por qué? Tal vez porque también litigué fiscal y lo he vivido, ¿no? Tal vez puede haber otras materias. No quiero discriminar a ninguna, pero es altamente técnico, tiene un movimiento de actualización de cada año y el derecho ambiental tiene relación con todos los derechos, a excepción del familiar. Todos. Es una rama transversal que está en la rama pública, privada y social, pero además tiene relación con otras ciencias, lo que lo hace rico y complejo al mismo tiempo, porque tenemos que aprender el lenguaje de químicos, de biólogos, de economistas, de psicólogos. Hoy me hablaban del valor psicológico de los bienes intangibles y relacionados con los servicios ambientales. Y yo decía, hábleme más de eso, porque es mi siguiente argumento, ¿no? Para la reparación del daño. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Podemos seguir litigando y de que si vamos a revertir las cosas, esto tiene que ver con un tema de modelo económico. Tenemos una globalización que le apostó durante muchos años a lo que es la economía lineal, es producir, distribuir, comercializar, distribuir, consumir y tirar. Esto es un modelo económico violatorio de derechos humanos, es un modelo económico no justo, no garantiza el uso efectivo y racional de los elementos naturales para las futuras generaciones ni para las presentes, y nos pone en una situación endeble, porque para el año 2050, 2100 vamos a ser más de 11,000 millones de habitantes, va a haber mayor demanda de recursos naturales, y respondiendo específicamente a la pregunta, ¿nos alcanzará el tiempo? ¿Estaremos ante circunstancias importantes en la defensa ambiental? ¿Qué te podré decir? Si seguimos con los cambios de uso de suelo, como lo seguimos haciendo, sin tener resiliencia, ni incremento de áreas naturales protegidas, ni que si cambiamos el uso de suelo sea proporcional a las áreas naturales protegidas que debemos de tener, porque sabemos que una área natural protegida nos da agua, servicios ecosistémicos, resiliencia social, etcétera, pues vamos a entrar en un colapso muy grande como en otros países ya se encuentra, ¿no? El día cero sin agua, la vulnerabilidad, tenemos
si me lo permiten, les comparto después un video sobre una ciudad que va a migrar totalmente a otro lugar y la sede y capital va a estar en otro territorio porque pues ya su nivel de incremento del agua por nivel del mar, pues ya lo rebasó a 1.5 metros, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias que las vemos muy lejanas y a veces hasta incrédulas o apocalípticas, pensamos que no nos va a pasar. Y bueno, como lo decíamos al principio, Marce y yo, tal vez a nosotros ya no nos toque verlo, pero ustedes, que son estas generaciones, necesitan tener un papel más proactivo, no desolador, no desalentador. No se trata de que con este litigio voy a salvar al mundo, pero sí voy a dejar un precedente y seguramente a alguien le va a beneficiar. Entonces, respondiendo a su pregunta, es muy concretamente, está evolucionando mucho la jurisprudencia, la normatividad, y puede seguir evolucionando más si nosotros tenemos un papel más activo en los litigios. Y tercera, ¿nos alcanzará el tiempo? Pues no lo sé. La evidencia científica dice que tenemos poco tiempo, pero esta respuesta va a ser proporcional a los esfuerzos que nosotros hagamos. Y seguramente desde las trincheras en las cuales nos hemos eh, desarrollado tanto su maestra como su servidora, seguiremos siendo incansables, no pensando en ya no vamos a alcanzar porque tenemos muchos retos, sino tenemos que dejarle algo porque amamos la clase, los estudiantes y la causa. Muchas gracias, Isareli. De hecho, sí, hace prácticamente 11 años que nos conocemos, que tengo el gusto de conocer a Isareli, y ha cambiado mucho, eso sí les puedo decir. En esos 11 años ha habido cambios sustanciales en nuestro país que parecerían lentos, pero sí nos da, como bien dice, la esperanza y el ánimo de seguir luchando, y así será hasta el final de nuestra vida. Y bueno, aquí voy a concentrar 3 preguntas que son en el mismo tema y otra para que en realidad queden como 2 finales. Diana, Victoria y Lili nos hacen esta duda que yo creo que se nos genera siempre y en general en derechos humanos. Nos dicen, en la mayoría de los casos se impugnan únicamente respecto a las responsabilidades del Estado y de las autoridades, y no se impugna la responsabilidad de las empresas al contribuir en el deterioro ambiental. ¿Qué se puede hacer como litigador ambiental para incluirlo al momento de hacer una demanda? Esa es una pregunta. Y la siguiente, por parte de Victoria. ¿Cuál crees que es la relevancia del derecho al agua y al saneamiento para que exista un medio ambiente sano, ya que este derecho suele separarse y se termina hablando solamente del tema del agua y se deja a un lado la parte del saneamiento? Perfecto. 2 importantísimas preguntas. Primero, para la primera pregunta, en el tema de responsabilidad en respecto a las empresas. Nosotros sabemos que conforme está diseñado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también derivado de la consulta que realiza Panamá, que les recomiendo mucho estudiar, Panamá le consulta a la Corte si las personas morales tienen o personas jurídicas tienen derechos humanos. Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde que muchos países, miembros del sistema interamericano, le han reconocido derechos humanos a las personas físicas, digo, a las personas jurídicas o a las personas morales. Y que para efecto de la Corte y del sistema interamericano no podría aplicar una protección extensiva de derechos humanos a las personas jurídicas o personas morales porque la naturaleza de conformidad con lo establecido en la Carta de Adhesión al sistema y el propio reglamento de Corte Interamericana no da pauta para que puedan conocer casos de derechos humanos contra las empresas, ¿sí? Entonces, solamente se da en relación a tu pregunta que el sistema interamericano admita casos contra los estados por responsabilidad de violaciones de derechos humanos. Entonces, ese es el primer punto medular, que si está correcto, que si no está correcto, la Corte señaló, si yo obligara a países que no han reconocido los derechos humanos en sus jurisdicciones, entonces yo estaría violentando sus propios derechos humanos por estar imponiendo ante ese sistema supranacional, pues un corpus juris que no fue la naturaleza
de la Carta de Adhesión al Sistema Interamericano. Para ello debe de haber, pues conforme a las reglas, una votación, una modificación al sistema, cartas de adhesión para que también en su momento pueda ser extensiva la admisión y resolución de casos contra las empresas y no solamente así contra los estados. Pero yo les decía hace un momento que el caso Lagos del Campo versus Perú del 2017 es el primer caso en materia de derechos de ESCA que no es específicamente, bueno, que tiene efectos frente a una empresa, ¿no? Y en donde se establece la violación del Estado por la ausencia o omisión de una política pública que reglamente a los particulares, ¿sí? En materia de protección de los derechos del trabajador, como es el derecho a la estabilidad laboral. Eso es importantísimo, porque si bien es cierto, no es directamente contra la empresa, sí fue una sanción para el Estado de Perú por la omisión de una política. Entonces, ese es un precedente muy importante que en su momento se tendría que hacer. ¿Y cómo argumentarlo por parte de las víctimas en relación en un sistema interamericano para querer responsabilizar a una empresa? Pues por la ausencia de normatividad y de política que no regule un derecho DESCA. Porque nosotros sabemos que los derechos DESCA no se argumenta solamente desde la normatividad, ¿no? Desde el hecho al derecho, como podría ser un derecho civil y político, ¿no? No me dejaron votar, me torturaron, está el hecho, está el derecho, está la violación. Eso se acredita muy fácil. Pero cuando estamos frente a un derecho como de seguridad alimentaria, ¿cómo le hacemos? Es la política la que nos lleva a eso. Y la política pública debe tener indicadores de acceso efectivo al derecho humano. Entonces, si la política pública es omisa, responsabilizarse al Estado por la omisión de la política. Por eso es tan importante echar mano de las políticas públicas, en este caso, y entonces solicitar en su audiencia simulada, pues específicamente la reparación del daño integral por la omisión de esa política que no pudo a bien regular tales efectos de las personas jurídicas en tal circunstancia, lo cual conlleva un tema de reparación integral por actos de omisión. Entonces, eso es importante señalarlo. Como línea jurisprudencial es importante partir de este caso y posteriormente llevárnoslo a, por ejemplo, también el caso mexicano que habla específicamente de este tema de la omisión, el caso Campo Algodonero versus México, que esto es importantísimo. Ahí se materializa cuáles son los principios de derechos humanos y la autoridad tuvo o tenía como obligación no ser omiso en prevenir y aplicar la precaución en la protección de los derechos humanos. Entonces, no se desanimen, o sea, el sistema interamericano no está hecho para responsabilizar empresas, pero sí para responsabilizar al Estado cuando hay una omisión de una política que pueda poner las pautas o las estrategias para reglamentar a las personas jurídicas. Y respecto del tema del agua, ¿me podrías repetir la pregunta en relación al saneamiento? Porque como dijeron los alumnos, repítame la pregunta porque ya la olvidé, maestra. Sí, sin ningún problema. ¿Cuál crees que es la relevancia del derecho al agua y al saneamiento para que exista un medio ambiente sano, ya que este derecho suele separarse y se termina hablando solamente del tema del agua y se deja a un lado la parte del saneamiento? Me imagino que es respecto de que hablamos siempre de tener este acceso al agua potable, limpia, etcétera, pero no se habla tanto de que se tienen que tratar estas aguas, que ya una vez que las estamos utilizando vuelvan a este ciclo, ¿no? Justamente como, digamos, quizás un símil de la economía circular, pero ahora sí que hablando respecto del agua. Sí, bueno, pues esta pregunta tiene por demás relevancia porque uno de los subderechos que tiene el medio ambiente sano es el agua, ¿verdad? Pero además es el único subderecho que está también elevado a rango constitucional. ¿Por qué no se incorporó el aire limpio, por ejemplo, no? ¿O por qué no se incorporó la biodiversidad al artículo 4? ¿Por qué solamente el agua? Bueno, primeramente, se eleva a rango constitucional el derecho al agua de uso doméstico, jerarquizándolo sobre todos los usos, pero además también poniéndolo en contraposición
a los derechos de la comunidad, de las comunidades indígenas y pueblos indígenas en relación a poder determinar este aprovechamiento de sus recursos naturales, ¿no? Así lo dice la Constitución en el artículo 2. Entonces, ya hay una colisión ahí. ¿Por qué el precedente, por qué se sube a rango constitucional el derecho al agua y no otro derecho? Bueno, fue por el caso Yaqui. Nosotros sabemos que la comunidad Yaqui presentó un juicio de amparo por la ausencia de una consulta libre, previa e informada ante la construcción de un acueducto y el trasvase de agua de una cuenca a otra para abastecer el uso doméstico de Sonora. Entonces, cuando se enfrentan a esta circunstancia, pues la comunidad gana el amparo, no hubo consulta libre previa e informada y entonces nos vemos ante, wow, las comunidades indígenas pues van a poder decidir sobre esos recursos naturales. Entonces se sube rango constitucional y entonces el juzgador en un ejercicio de ponderación, estamos frente al mismo derecho frente a dos colectividades. En la teoría de los casos difíciles, ya lo decía Michel Tarufo, ¿no? En la teoría de los casos difíciles, la misma colectividad, el mismo derecho. ¿A quién le das el derecho? Pues al que mayor proteja a la mayor número de colectividad. Entonces, en esta circunstancia, pues será toda la población que tenga la necesidad del agua con uso doméstico. Pero en esta reforma que yo les señalaba, que fue específicamente incorporada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero del 2012, se reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en los transitorios de esta reforma se establece que pues el Congreso tendrá que sacar una ley general de aguas y hasta la fecha no lo ha hecho, aunque sabemos que en febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve la omisión legislativa del Congreso y además determina que en este periodo el Congreso de la Unión tiene que sacar una ley reglamentaria de este párrafo en materia de agua, ¿no? Entonces, pero viene otra parte muy importante que tiene que ver con el saneamiento. De nada me serviría yo tener acceso al agua si mi agua no está salubre, que no es aceptable y que además no es asequible, ¿no? Entonces, yo les hablaba de los principios, ¿verdad? Entonces, y estas características del reconocimiento del derecho al agua es que el agua tiene que ser suficiente, o sea, un volumen determinado, la ONU ha determinado que son 50 litros por persona, salubre, ¿sí? En condiciones que no tengan contaminación, aceptable, asequible, o sea, que pueda yo tener la posibilidad de acceso, ¿no? Entre ello. Entonces, estas condiciones que marca la reforma también nos llevan a tener que considerar otros aspectos que señala, con un uso equitativo, con un uso sustentable y además con la participación concurrente de federaciones, estados y municipios. Y nos hemos atorado ahí porque estamos enfocados más en este uso doméstico que está jerarquizado por los demás usos y que tiende a tener algo muy importante. Yo te señalaría que este tema de saneamiento del agua, de la salubridad del agua, tiene que estar muy bien considerado en el proyecto y además, como política hídrica, el tratamiento de aguas residuales, pero también el aprovechamiento de las aguas residuales. En Querétaro, por ejemplo, de las aguas tratadas que se sujetan a las plantas, se aprovecha el 1%. Entonces, ¿de qué sirve todo ese tratamiento? Aunque van a decir, bueno, el agua, la dilución es la solución, se diluye con la contaminación, pero pues no se trata de diluir, se trata de aprovechar, ¿no? Entonces, esto es parte importante del nuevo proyecto de la Ley General de Aguas que en su momento se va a sacar, que está atorada en esta discusión con tantos proyectos que se han presentado y que vamos a tener que en su momento esperar cómo se va a reglamentar este tema del saneamiento y que de conformidad con el artículo 115 constitucional, pues le corresponde a los municipios este tema de saneamiento y distribución del recurso hídrico, ¿no? De uso doméstico. Muchas gracias, Isareli. Sí, sin duda un tema muy, muy importante junto con la energía, ¿no? ¿Qué haríamos sin energía y sin agua? Yo creo que por eso justamente son de los que están más polemizados, ¿no? Hay todos estos intereses encontrados y que estamos viendo justamente en el legislativo, pero esperemos que muy pronto se pueda destrabar este tema y pues en beneficio para garantizar este derecho humano tan importante como cualquiera de los demás, pero estamos hablando de los que nos dan la vida.
Y bueno, no nos queda de verdad más que agradecerte infinitamente el que nos hayas compartido tu experiencia, también a la Universidad Autónoma de Querétaro, de donde tú nos estás apoyando a colaborar con toda esta experiencia que has tenido a nivel internacional, nacional. Te comparto también que Diego Carrillo te agradece mucho tu excelsa ponencia y pues que tienes en el TEC de Monterrey tu casa. Estamos muy, muy contentos. Seguramente nuestros alumnos van a tomar varios de los tips que nos has compartido para su audiencia. En esta ocasión simulación, esperemos que muy pronto ya una realidad, audiencias tal cual practicadas en la Corte Interamericana, y también compartirte que una parte de nuestros alumnos también están en el concurso en la Suprema Corte de Justicia. También van a estar ahí a finales de este año concursando, así que sin duda todo lo que nos has compartido les servirá, y a nosotros también, a nombre de Javier, que no se ve por ahí, está tras bambalinas, de Javier, el doctor Pedro Elizalde, que es nuestro director, y una servidora, pues ya sabes que contará siempre con nosotros. Y de nuevo, muchas gracias, mucho éxito en tu siguiente ponencia y en todos los proyectos como siempre lo has tenido. Muchas gracias, Marce. Agradezco también al doctor. Por favor, hazle llegar mis saludos a los colegas que están acá contigo acompañándote, que también están detrás de la logística del evento, y a todos tus estudiantes, pues mucha suerte en sus audiencias, en su concurso.